Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 19 de julio de 2022 con la presentación esta noche del libro Estudios Militares Mexicanos 11, coordinado por el general Clever Alfonso Chávez Marín, el doctor Aristarco Regalado Pinedo y presentado por el doctor Juan Manuel Durán Juárez. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria de esta institución, que tenga a bien llevar la conducción de la sesión académica de esta noche. Gracias. Buenas noches. Me permito dar lectura a la orden del día. Como primer punto, se llevó a cabo la apertura de la sesión a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, y en el presidium lo integramos el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, el general Clever Alfonso Chávez Marín, consocio y coordinador del libro, el doctor Juan Manuel Durán Juárez, consocio y presentador, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. Ahora cedo el uso de la voz al presentador, el doctor Juan Manuel Durán Juárez. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Siempre es un gusto presentar un libro, aunque en este caso pues voy a hacer una invitación a su lectura. Primero que nada, quisiera agradecer al general Clever Alfonso Chávez Marín la invitación a presentar este libro, el número 11 de los estudios militares mexicanos, que en realidad es un trabajo que el general viene haciendo desde cerca de 40 años, estos estudios, y la verdad, el trabajo de la historia militar realmente tiene una referencia en los trabajos que ha hecho el general Clever Alfonso Chávez Marín. Este número 11 de estudios militares mexicanos fue publicado por el Centro Universitario de los Lagos, donde justamente quien está sentado aquí adelante, Aristarco Regalado Pinedo, fue rector durante los últimos 6 años de ese centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Ellos dos, tanto el general Clever como Aristarco, son los coordinadores de este número 11, y yo quisiera comentar que no soy un especialista en los estudios militares, pero nada más mi presentación será la de un lector interesado. El general Clever Alfonso Chávez Marín es general y médico militar, como lo trae la solapa de una muy buena edición del libro. Desde 1985 comenzó a estudiar la historia militar y lleva 12 simposios internacionales de esta historia militar. Aristarco, pues es historiador por la Universidad de París 10, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Él se formó en Francia con Tomás Calvo, otro estudioso de esta sociedad jalisciense y tapatía. Y yo quisiera también señalar otro aspecto que me parece importante del libro. El prólogo lo hace José Trinidad Padilla López, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, y me parece que da una serie de claves por ahí, Trinidad Padilla López, en el sentido de tratar de entender esta historia militar desde un punto de vista de las guerras.
Él señala como el recurso político más extremo que se utiliza a lo largo de la historia, tanto en el ámbito de las relaciones entre naciones como al interior de un país entre grupos políticos antagónicos. También nos dice que cuando los recursos de la diplomacia se agotan, cuando la elocuencia no es capaz de generar acuerdos y compromisos, la guerra hace su aparición. Este libro proporciona muchos ejemplos al respecto y eso es lo que él nos señala. Sin embargo, yo encontré en el libro otra palabra que se junta mucho con la guerra, la parte de la paz, la parte de la diplomacia, la parte de la negociación. Y esa parte me parece también muy importante señalarla, porque la historia militar, si bien tiene esta parte de la guerra, también tiene una historia muy importante que tiene que ver con la paz y con los grupos también sociales que de alguna manera sufren catástrofes o dificultades. Sin embargo, los militares también están presentes en esa parte de la historia. Y el general Kleber en su presentación dice que es muy importante que el pueblo conozca la historia militar, que la historia militar debe apegarse a la verdad y que no debe estar cambiándose con el tiempo o maquillada y endulzada, que se debe conducir íntegramente con sus amarguras y con sus dulzuras, dice el general, pero el pueblo tiene derecho a conocer la historia militar. Me parece muy importante, sobre todo, el planteamiento que hace de que se debe conocer la verdad de la historia. Y pues eso es también un llamado a una investigación seria, documental, bien respaldada, que dé cuenta de esa historia militar. También el libro que hoy presentamos tiene 13 capítulos, además de la presentación del general y del prólogo de Trinidad Padilla López. Comienza justamente con un capítulo que escribe Aristarco Regalado Pinedo, que tiene que ver con el ejército de Nuño Beltrán de Guzmán. Y hay que decir que Aristarco ha profundizado mucho en la historia de la Nueva Galicia y ha hecho un trabajo importante junto con Tomás Calvo. También el segundo texto es de alguien conocida en nuestro ámbito por sus trabajos, que es Angélica Peregrina. Es un texto, el capítulo 2, sobre San Blas, el emplazamiento militar a Puerta de Nueva Galicia. Y luego vienen 3 semblanzas o biografías que de alguna manera están presentes. Una de Javier Mina, una semblanza; Antonio Melendres en Baja California, traidor o héroe de la patria, de Antonio Campuzano Rosales. Y luego el capítulo 5 lo escribe el general Chávez Marín sobre Santa Anna en el Segundo Imperio Mexicano. Pero no, esto de los estudios militares mexicanos son muy internacionales también, porque de pronto entramos Abraham Lincoln y México en un relato de valentía, intriga y amistades improbables que escribe Mitchell Hogan, y luego entramos a una serie de textos que aquí es donde aparece el asunto de la paz, la guerra del Chalco y el proceso de establecimiento de la paz de José Gabriel Paz, y luego un segundo capítulo de José Gabriel Paz, que es
UNSCOV, una operación olvidada, historia de la primera operación de paz de las Naciones Unidas, que es un texto también muy interesante sobre esta primera operación de los acuerdos entre naciones donde participa México en búsqueda de una paz. Y luego viene un capítulo 9 del presidente Jacobo Arbenz, su derrocamiento en 1954 y el gobierno de México con su política exterior de no intervención, escrita por María Eugenia del Valle Prieto. En el capítulo 10, una relación bilateral de defensa Estados Unidos-México post-Guerra Fría, que también lo escribe un especialista de este periodo, y son textos muy interesantes que sin duda lo llevan a uno a una serie de reflexiones que lo ligan con algunas otras cuestiones. Y vienen tres capítulos que me parece que son importantes. El origen del Servicio Médico Naval Mexicano, de Rolando Neri Vela, y luego 100 años de la Legión de Honor a quien honor merece, que escribió Marcos Pablo Molesny, que está aquí en esta sala y que también es un especialista. Y luego cierra el capítulo 13 con otra institución, que es el Ejército de Chile en el siglo XX, su desarrollo profesional y su controvertida participación política. Entonces, tenemos un mosaico de relaciones diplomáticas internacionales y de conflicto, y algunas nos tocaron hasta en Guadalajara, porque se cumplen 50 años que estuvo Salvador Allende el próximo 2 de diciembre de este año con un discurso en la Universidad de Guadalajara. Y luego viene una parte que me parece muy importante. La edición tiene muy buena impresión, mucha calidad en la impresión, y viene en selección de color con una serie de fotografías, y al final cierra el libro también pues con semblanza de cada uno de los autores, con su fotografía, y nos dice, por ejemplo, si alguno de ellos fue profesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, donde obtuvieron su maestría. De Marcos Pablo, aquí también, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos, y por supuesto, pues es un libro que yo lo que haría es invitarlos a su lectura, porque tiene periodos de la historia. Si bien hay conflictos, hay guerra, también hay diplomacia muy importante para armar la paz, y sin duda pues es otro más de los textos por lo que felicito también a Aristarco y al general Kleber, porque tenían previsto que iba a ser una reunión presencial en Lagos de Moreno, y había participado también quien es el responsable de esta sección de la sociedad, que es el escultor Terrés, y todo estaba preparado, y el COVID no perdonó y no se pudo llevar a cabo, y Aristarco y el general se empeñaron en publicar y entregarnos el día de hoy este libro. Los felicito a los dos y muchas gracias. Gracias. Ahora le cedemos el uso de la voz al coordinador del libro, al general Kleber Alfonso Chávez Marín. Muchas gracias.
Pues este libro no hubiese sido posible pues realizarlo sin el decidido apoyo y entusiasta apoyo que nos dio el doctor Aristarco. Entonces, antes de que yo haga cualquier comentario, yo le pido de favor que él tome la palabra, porque fue uno de los personajes pues primordiales para poder realizar este proyecto. Por favor, doctor. Ahora sí que me puso el general Kleber en un aprieto, porque pues imagínense que yo venía preparado para escucharlos, en efecto, al doctor Durán, y hablar en este recinto de pie en el podio, pues ahora sí que ya no sé qué hacer, pero pues voy a salir de este aprieto y decir que en realidad es una obra muy importante, porque conforme han ido avanzando los años, el trabajo del general Kleber en esto de los estudios militares pues se ha convertido ya en una referencia y en una piedra angular en el país, pero también, como lo acaba de decir el doctor Durán, pues en una referencia internacional para consultar los estudios militares. Y en efecto, ya lo ha mencionado el doctor Juan Manuel Durán, se había previsto hacer un simposio. Al inicio de la presentación dijo que había hecho 12, sin duda ha hecho más simposios de estudios militares, pero se supone que el libro que va apareciendo, estudios militares 11, porque tuvo lugar el simposio 12, ¿no? Y en este caso no, aquí se empatan las dos cosas, porque el simposio, si bien iba a tener lugar, no fue así, entonces queda en el que iba a ser el número 12 se convierte en el número 11. A mí me encantó haber leído todo el libro, todo lo que han aportado los autores. Me parece que pues son libros de referencia, ¿no? Y este es una referencia obligada para unos temas. Por ejemplo, Antonio López de Santana, verlo desde otra faceta, en un ámbito ya no de las batallas militares o del trabajo en México, sino en Estados Unidos como parte de la diplomacia, pues es un hallazgo que el general Kleber da a conocer en este libro, ¿no? Y en efecto, estudios militares mexicanos tiene que ver con México, pero también con otros países, las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y México, la Legión de Honor de la que habla el doctor Marcos Pablo Moloesnik. Pues es interesantísimo saber pues que eran unos soldados dispuestos a dar la vida, ¿no?, en primera fila del combate, y que además era de presumir las heridas de guerra, ¿verdad?, que se tenían. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto cumplí, mi general. Yo le voy a regresar el micrófono y le agradezco pues la deferencia que me haya permitido hablar aquí ante tan selecto público, de verdad uno de los públicos más cultos que hay, y al seno de esta sociedad con una enorme tradición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aristarco. Efectivamente, pues este fue un proyecto aparentemente fallido, pero que no lo fue, ¿no? O sea, el COVID se nos atravesó, aparentemente pues nos había destruido todo el proyecto, pero afortunadamente, pues como le comentaba yo, de que el doctor Aristarco tuvo la gran idea, pues de que aunque no se había realizado físicamente esta actividad, sí era muy conveniente pues publicar los trabajos que se iban a presentar. Desgraciadamente no todos los ponentes entregaron el suyo, pero los que sí lo hicieron, bueno, pues son los que están incluidos en este libro, ¿no?
Y desde luego, pues esto ha sido un gran logro porque, repito, gracias al gran apoyo que nos dio la doctora Aristarco, todos estos problemas, todos estos obstáculos se fueron venciendo, y el resultado, pues que ahí está, el libro es el que parece mudo pero habla mucho, y de manera elocuente. Entonces, pues ahora, pues esto es uno de tantos proyectos que ya están realizados, y desde luego pues estamos esperando continuar en estos trabajos ahora que ya la situación está un poco menos tensa y menos difícil. Entonces, pues espero que pronto tengamos pues otras publicaciones relativas a estudios militares mexicanos, que como mencionó el doctor Durán, desgraciadamente nuestra historia, y sobre todo la historia militar, pues está demasiado maquillada, y desgraciadamente tenemos presidentes de la República los cuales pretenden que la historia sea por decreto. Todos los estudios que se hagan no tienen ningún valor, investigaciones y todo, no, eso no vale. Vale el decreto de fulanito, que tal cosa fue así. ¿Y qué hace la historia oficial? Pues respetar estas decisiones, lo cual, pues, ¿hasta dónde nos lleva, no? A vivir en el engaño. Entonces, pues caray, es una labor ardua, continua, tenaz, que pues poco a poco va uno dando a conocer cuál es la verdadera situación que aconteció en tal o cual momento. Pero esto no es cuestión de una vez y ya, no, esto es una cuestión constante. Afortunadamente, dentro de nuestros consorcios de la Asociación pues de Historia Militar, pues hay gentes que también están ya pues participando en estas actividades. Uno de tantos, se lo voy a mencionar de paso, es el doctor Michael Hogan, ¿no? Desde luego, Estados Unidos, cada estado tiene su propia historia, que es totalmente diferente de la que el resto de Estados Unidos conoce, y en especial la de Texas. Entonces, él hace poco sacó un libro que se llama Abraham Lincoln and Mexico, en la cual pues habla sobre el papel que tuvo Lincoln cuando la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Y son cuestiones que no han tenido difusión, y se repite pues la historia oficial. Ha sido una cosa muy interesante que la presentación que ha hecho el doctor en diferentes universidades de los Estados Unidos, el resultado es que se haya creado un plan que se llama el PALM, Plan Abraham Lincoln and Mexico, en las cuales se ha ido sumando una serie de académicos que están dispuestos a enseñar la verdadera historia de los Estados Unidos, no la que se hace actualmente. Entonces es uno de tantos, ¿no?, de que me consta. Por otra parte, vemos que aquí en la Universidad Nicolaita también hay un interés en este aspecto, y es muy satisfactorio constatar todos estos detalles, ¿no? Así pues, hay otras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que vamos a decir de la de Universidad de Guadalajara, ¿no? Eso por sabido y por evidente, no es necesario hacer mucho hincapié. Pues este es el resultado de este esfuerzo, como le digo, conjunto, y considero que es un gran logro, puesto que estos trabajos, pues considero que tienen suma importancia y que necesitan ser pues leídos y difundidos, ¿no? O sea que ojalá que hay mucha gente que se interese en leer esta obra, y para aquellos que lo hagan, pues Rosy tiene a la venta algunos ejemplares de este libro. Pues les agradezco mucho su atención. Agradezco al doctor Juan Manuel Durán Juárez, al doctor Aristarco Regalado Pinedo y al general Clever Alfonso Chávez Marín por la presentación de este libro. Muchas gracias. Agradezco también a la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra y al doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidentes, por su presencia. Agradecemos también a los directivos, socios e invitados por su presencia, de todos aquí. Muchas gracias.
ahora nuestro presidente hará entrega de los reconocimientos. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al general Clever Alfonso Chávez Marín por su participación en las actividades organizadas por esta institución en la presentación del libro Estudios Militares Mexicanos 11, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que, desde su fundación, ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 19 de julio del 2022. Firman la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz, Samuel Gómez Luna Cortés, en su calidad de presidente. En el mismo tenor, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Juan Manuel Durán Juárez por su brillante presentación del libro Estudios Militares Mexicanos 11. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Así también al doctor Aristarco Regalado Pinedo, no solamente por haber apoyado para que se lograra la presentación de este libro, sino sobre todo la edición, y por habernos permitido escucharlo también y saber que en esta casa cuenta con muchos amigos. Doctor, muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Gracias. Ahora daré algunos avisos. El jueves 21 de julio a las 20 horas, el capítulo juvenil presenta la conferencia Haciendo visible lo no visible de las obras de arte, a cargo de nuestra aspirante al capítulo juvenil, Alma Montserrat Gómez Sepúlveda. El martes 26 de julio a las 20 horas se hará la presentación del libro Entre lo tangible y lo intangible, herencias artísticas y prácticas culturales del patrimonio jalisciense, y la guía arquitectónica de Tonalá, Jalisco, coordinada por nuestra consocia, la doctora Jessica Marchelli Sánchez, con los comentarios de los invitados doctor Miguel Ángel Isaís Contreras y maestro Daniel López Hernández. El jueves 28 de julio inicia el curso Acercamiento a la literatura jalisciense del siglo XIX, impartido por la maestra Sara Velasco Gutiérrez, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Informes e inscripciones en recepción con nuestra coordinadora administrativa, Rosy Guerra. También los invitamos al final de esta sesión a un convivio aquí al lado del auditorio, y en este momento cedo el uso de la voz al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés para hacer la clausura de la sesión. Muchas gracias, agradecerles su presencia y como pueden ver, nuestra institución sigue cumpliendo con los objetivos por los cuales don Valentín Gómez Farías tenía tanto empeño en que se llevaran a cabo. Así que, siendo las 20 horas con 30 minutos, damos por clausurados los trabajos de esta noche. Muchas gracias y por favor pasemos a departir con nuestros conferencistas presentadores para seguir abordando estos interesantes temas. Muchas gracias.